Hola, buenas tardes, soy Laura Horno, nutricionista de SHAR. Bienvenidos a nuestro segundo SHAR en directo. Unas charlas con las que queremos acercaros un poquito más a la vida sin gluten. Como siempre, el objetivo de estas charlas es que tengáis una línea directa con expertos en el mundo sin gluten y así resolver vuestras dudas e inquietudes. En este caso, hablaremos de las vacaciones y vida sin gluten. Para estar al día de todas nuestras SHARs en directo, os recordamos que debéis activar las notificaciones. Hoy contamos con una persona muy conocida por todos vosotros. Seguro que os habéis pasado un montón de horas en su web o redes sociales. Es Dani Faccio, o lo que es lo mismo, la persona que está detrás de Singlutenismo, una de las web mejor preparadas para la vida sin gluten. Buenas tardes, Dani. Hola, Laura, encantada. También aprovechamos para saludar a todos los que estáis conectando. A partir de ahora ya podéis poner vuestras preguntas e iremos resolviendo todas las que podamos. Además, también podéis escribirnos vuestras dudas e inquietudes al email que aparecerá a continuación. Bueno, Dani, creo que antes de nada debemos explicarles cómo plantearse y organizar unas vacaciones cuando un grupo de la familia o del grupo de amigos es celíaco o tiene cualquier otro trastorno relacionado con el gluten, porque creo que lo primero y ante todo debe planificarse, ¿es así? Sí, algo que no pensamos que nos puede afectar a la hora de cuando nos llega el diagnóstico es eso, es que va a cambiar también nuestra manera de viajar, ¿no? Entonces todo lo que podamos anticipar sobre cómo van a ser nuestras vacaciones van a ser facilidades para cuando queramos disfrutar de ellas. ¿Y los 5 puntos así más importantes para disfrutar de las vacaciones sin gluten? Bueno, yo empezaría sin duda por averiguar información del destino al que queremos ir. Es verdad que, bueno, que va a depender un poquito cómo se desarrolle nuestro viaje, nuestras vacaciones, va a depender del destino que elijamos. A mí me gusta pensar, bueno, que no tenemos por qué limitarnos, pero que tendremos que asumir que habrá destinos que nos lo pongan más fácil con el tema de la celiaquía y otros un poquito más difíciles, ¿no? Eso de entrada. Entonces, una de las mejores fuentes de información en cuanto a cuando vamos a viajar a algún lugar es la Asociación de Celíacos de Destino, ¿no? Es decir, son quienes mejor nos van a poder contar cómo están las cosas allí, cómo funcionan y qué cosas tenemos que tener en cuenta, tanto a la hora de comer fuera de casa, en un restaurante, o qué productos podemos encontrar en el supermercado. Creo que, si no me equivoco, de todos estos temas hablas muy bien en tu libro. Sí, vamos, del el manual ilustrado de Singlutenista tenemos un capítulo entero dedicado bueno, de hecho tenemos uno dedicado a comer fuera de casa y otro dedicado a los viajes, es decir, está Muy concreto los dos muy temas. concreto todo, sí. Vale, ¿y algún consejo más que quieras dar? Por ejemplo, no sé, cosas que te suelen preguntar la gente cuando quiere viajar. Bueno, se suele preguntar bastante sobre destinos concretos. Entonces, mi recomendación, bueno, es verdad que me encantaría, pero no he estado en todos los sitios. Pero si alguien quiere conocer mi opinión sobre un lugar, por ejemplo Roma, pues no hay más que buscar en Google Singlutenismo Roma y te va a salir mi publicación sobre Roma. Ahora, si buscáis Singlutenismo Dinamarca, por ejemplo, que yo no he estado, pues no vais a encontrar nada, ¿no? Entonces, bueno, eso, cuando tengamos algún destino concreto en mente, yo buscaría en las redes sociales y por supuesto lo que decía, ¿no?, en las asociaciones, el destino en 3 idiomas, ¿vale? En español, por si alguien hispanoparlante ha estado allí y ha escrito en su blog, por ejemplo, en inglés y en el idioma del país, ¿no? Por ejemplo, Roma sin gluten, gluten free Rome y Roma senza glutine. Entonces, hablando así de los viajes o distintos idiomas, informaros que en nuestra web existen unas tarjetas que podéis descargaros en un montón de idiomas para que cuando vayáis al destino en otro idioma que no sea el tuyo puedas explicar a las personas con las que pues, tienes que pedir una comida o un alojamiento frases muy concretas de, pues mira, tengo enfermedad celíaca, mi dieta tiene que ser estricta sin gluten, explicárselo un poquito. Tenéis en nuestra web las distintas tarjetas en distintos idiomas para que viajéis sin ningún problema. Bueno, yo creo que con todo esto, así un poco un resumen, hemos explicado y hemos resuelto algunas dudas de nuestros seguidores. Sí que vamos a ver, porque ya nos estarán escribiendo nuestros seguidores algunas preguntas y vamos a ir resolviéndolas poco a poco. A ver, un momentito.
Por ejemplo, nos preguntan cómo recomiendas conservar o transportar los alimentos sin gluten ahora en verano, que es un poco más complicado. Vale, todo depende de entrada de qué medio de transporte vamos a utilizar, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, si nos vamos en nuestro propio coche o si vamos en avión o si vamos en tren, ¿no? Desde luego, bueno, si tenemos un coche a nuestra disposición y podemos llevarnos una neverita que incluso se pueda enchufar y mantener el frío, sería lo ideal, pero por supuesto, pues todo lo que nos podamos evitar de necesario para la nevera, pues van a ser facilidades. Eso sí, cualquier cosa al vacío va a ser mucho más fácil de conservar y transportar, pues eso, con altas temperaturas, ¿no? Y también nos pregunta, por ejemplo, María LT, que cuando te dispones a alquilar un apartamento, que ya no te vas a un hotel, sino un apartamento, además de limpiar los utensilios y el horno, si crees que es mejor llevar bolsitas para el horno o para la tostadora, además de limpiar. De hecho, vamos, en el kit de supervivencia celíaco, una cosa que no pueden faltar son estas bolsitas de la tostadora que nos ayudan a evitar la contaminación cruzada. Y sobre todo, yo me llevaría espátulas o incluso un juego de cubiertos y cosas así, no porosos, porque es muy habitual que cuando viajemos a, por ejemplo, ¿no?, un piso o un apartamento, lo que haya sean utensilios de madera, ¿no?, o una tabla de cortar que también suele ser de madera. Entonces, como nosotros no podemos utilizar materiales porosos, la tabla de cortar, las espátulas de silicona o de plástico y a lo mejor incluso algún cubierto para poder llevárnoslo encima cuando andemos por ahí. Esto lo incluyes tú en tu kit de supervivencia. Sí. ¿Qué más cosas hay en tu kit de supervivencia? Bueno, cuéntanos. Siempre hay algo de comer o picar, algún aperitivo, algunos picos, por ejemplo, unos frutos secos, algo de fruta, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? De si estamos hablando de, por ejemplo, que voy a tener que estar 8 horas en el aeropuerto haciendo una escala, ¿no? Algo que sí, a veces ha pasado. Entonces, algo que podamos comer en caso de emergencia y que no tengamos de qué tirar, ¿no? Algo de comida, seguro. Lo que decía, las bolsas de la tostadora para evitar la contaminación cruzada o incluso las del horno. Un juego de espátulas y también una cosa que me suelo llevar yo es también depende un poco de la logística, ¿no? Pero si voy a un apartamento, por ejemplo, y a un lugar en el que no tengo muchas opciones en el que comer, pues siempre me llevo un tupper de tal manera que yo al principio del día me pueda preparar un tupper de verduras con arroz o lo que sea y eso es lo que me llevo para hacer marcha. Y luego un mapa, bien sea físico o en una aplicación móvil en la que tenga marcados los sitios en los que puedo comer y demás. Un itinerario de viaje, tipo hoy voy a estar por esta zona porque voy a ver, por ejemplo, los museos vaticanos, ¿no? Y dónde se puede comer por la zona. Sí, sobre todo lo que hemos hablado desde el principio, que lo importante es cuando preparas un viaje, preverse todo, planificar sí, desde el inicio. Sí que es verdad que, bueno, con un poco de rodaje, cuando ya empiezas a viajar un poquito más y todo eso, aprendes más a improvisar, pero desde luego eso siempre lo va a dificultar, va a suponer un poquito de estrés que si te lo puedes evitar, mejor. Muy bien. Bruna Natali nos cuenta, por ejemplo, que va a hacer un voluntariado en África y claro, que le gustaría saber un poco tus consejos o qué consejo le das. No sé si ha sido África, pero bueno, ya un poco preveemos que es un país que sí, está más complicado. O sea, bueno, es un continente que de hecho no he pisado nunca, ni siquiera Marruecos, pero yo en estos destinos que son así como más difíciles para el tema de la celiaquía, yo siempre me iría a lo muy seguro, a lo muy básico, ¿no? Evitar especias, evitar salsas, cosas a la plancha al vapor y cosas así. Por ejemplo, en México me pasó, siempre cuento la misma cosa, que nos encontramos en una playa en la que no teníamos dónde comer, dónde comprar, dónde nada. Había un restaurante de estos tipos de chiringuito y al final literalmente acabé en la cocina con la señora explicándole tu propia comida, yo me lo guiso y yo me lo como. Y nada, y la señora súper amable, porque bueno, de amabilidad en México van sobradísimos. Me hizo un pescado en papillot con verduras, ni nada, las manos limpias, todo limpio, me cortó las verduras, me metió en el pescado, cerró el papillot y al horno, y allí, bueno, ni contaminación cruzada ni nada. Seguro total, y además tú estabas segura de que lo habías visto cómo lo cocinaban. Por ejemplo, Álvaro Roy nos pregunta, bien, se ha enterado que es celíaco este año, y pregunta si cuando contrate un seguro de viaje debe incluir algo específico o incluso que sea algún seguro de viaje específico para celíacos. Que yo sepa, específico de viaje de celíacos no hay. Al final, celíacos o no, lo más seguro es contratar algún tipo de cobertura porque te puede pasar cualquier cosa en destino, ¿no? Es verdad que bueno, dentro de la Unión Europea tenemos a la tarjeta sanitaria europea, que, bueno, que con esto nos manejamos, que habría que pedirla con bastante antelación, eso también es verdad.
Y eso, en el caso de necesitar un seguro porque viajamos a otro país, pues eso, que tenga una cobertura sanitaria, porque independientemente de que, yo que sé, te contamines y te pongas muy malo y tengas que acabar en el hospital, también te puedes torcer un pie. Sí, cualquier Y cosa, una radiografía. sea celíaco o no, eso es, sí. Entonces, no, simplemente una cosa básica de cobertura. Estar seguros en ese sentido. Ana Sensat, es una pregunta un poco curiosa, quiere ir a China y dice que allí ha leído que no hay celíacos y que, bueno, que la gente no sabe lo que es la celiaquía. Entonces, ¿tú sabes algo de esto? ¿Qué recomiendas a un país, pues eso, que no están acostumbrados a la celiaquía o que es más complicado explicar que eres celíaco y lo que es la celiaquía? De entrada, las tarjetitas de idiomas o aprender algunas palabras clave también vienen muy bien. Por ejemplo, si aprendemos cómo se dice trigo, pan, cosas así en el idioma destino, es súper útil en plan para que eviten estas cosas. Por ejemplo, en países como China se cocina mucho con salsa de soja, lo mismo, igual que con África, ¿no? Evitar todas las cosas que sean salsas así e irnos a lo muy básico. Y por supuesto, mal que nos pese el no poder disfrutar de la gastronomía de un país, ya digo que no tiene por qué ser una limitación, y entonces si tenemos que irnos de alojamiento, de apartamento, salir a comprar y hacernos la comida antes, aún así la experiencia del viaje va a ser maravillosa. Claro, eso es, hay que aprovechar. Bueno, esto más que una pregunta, yo creo que es una información que yo creo que deberíamos informar, ya que María José Pérez ha escrito que trabaja en un parque temático de Tarragona en la zona de restauración y que puede asegurar ella misma que bueno, que es totalmente seguro viajar a este parque temático, porque tanto en los hoteles como en los restaurantes todo el personal está súper formado en los cursos de alérgenos y conoce todo el procedimiento. Tú cuando viajas, sobre todo, pues eso, a parques temáticos, hablando de parques temáticos, ¿has notado que están bien formados, que hay algún problema? Depende mucho del parque temático, y lo bueno de alguna manera es que hay mucha información disponible, tanto en sus páginas web, cuál es la oferta que tienen. En ese sentido están bastante concienciados, ¿no? de informar en su página qué es lo que tienen, y para que tú puedas saber a qué te atienes de alguna manera, claro. ¿no? Y también en las comunidades, en nuestros grupos de redes sociales y demás de celíacos, compartimos bastante ese tipo de experiencias, y puedes contar, ¿no? Por ejemplo, si sabes de un parque temático en el que es un desastre, lo cuentas por ahí y dices, es que a lo mejor me alojé en el hotel que está justo fuera y allí todo maravilloso y podías meter tu comida y cosas por el estilo. Sí que es verdad que hay algún parque temático en el que te puedan pedir como un certificado o alguna cosa de tener celiaquía para que te dejen meter la comida, porque tienen restricciones de meter comida, entonces bueno. Para esto, por ejemplo, yo creo que es muy útil eso, lo que hablabas de los grupos de Facebook que tienen cuando igual vas a viajar o tienes planeado ir a algún sitio, pues mira, buscas y realmente en toda esa comunidad podéis entre vosotros... Sí, son muy interesantes porque hablan mucho de la experiencia, ¿no? Y además pues tienen un goteo constante, entonces a lo mejor la información de alguna manera está un poquito más actualizada. Sí que es verdad que no dejan de ser una base de datos, basada en la experiencia, entonces no se debe tomar como norma, ¿no? Sí. Es decir, siempre es un buen lugar del que partir, pero por supuesto nos toca a nosotros siempre contrastar la información, asegurarnos de que está actualizada, porque a lo mejor, yo que sé, otra persona pues que no está tan concienciada o tan formada o tan lo que sea con respecto a la celiaquía, tiene como unos estándares de exigencia de calidad inferiores a los que puedo tener yo, ¿no? Es decir, que a lo mejor, yo que sé, si te acaban de diagnosticar, no sabes muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos, que siempre al final acabamos llamando al restaurante pues para ver si sigue abierto, si tiene oferta, qué tan segura es, este tipo de cosas. Y sobre todo, y horarios, tipo de comida y estas cosas. Y sobre todo yo creo que en restauración diferenciar mucho en si solo tienen pan, si tienen un menú completo, pues, o como muchas veces hemos hablado, ¿no? Si tienes una pechuga y una lechuga, o tienes una pasta, claro, o sea, tienes diferentes una oferta, platos, sí, eso es, las diferentes ofertas. Claro, precisamente lo bueno de las comunidades es eso, que al final es un comentario de otra persona en la misma situación que tú, que te dice, comimos todo esto, o no teníamos dónde caernos muertos y al final pues allí nos atendieron bien y de mil amores nos hicieron pues un pescado en papillote. Pues, también con buena voluntad claro. Se consigue. Nos preguntan también en el extranjero, pero bueno, esto ya en el extranjero, ¿cómo explicamos la contaminación cruzada o nuestra enfermedad? Que además de las tarjetas que hemos comentado que se pueden descargar, ¿tienes alguna manera de, pues, aparte de meterte en la cocina, ¿no? de explicarles un poco, sobre todo, darle la importancia que merece mi comida
comida es necesario que no tenga contaminación cruzada y que no tenga... Pues hay, bueno, por supuesto, aparte de las tarjetas de idiomas, porque por cuando el idioma es una barrera, ¿no? Claro. Hay países, concretamente en Estados Unidos, hacen mucho énfasis en diferenciar si es alergia, que ya sabemos que la celiaquia no es una alergia, pero bueno, Sí. por hablar en un lenguaje que se pueda entender, ¿no? O si es una preferencia. Yo creo que es muy importante enfatizar de alguna manera en que lo nuestro es una cuestión de salud, no que decidimos porque queremos comer sin gluten, sino que lo nuestro es un tema de salud. Eso, dándole la importancia que merece, pero también sin asustar. Es decir, porque en algunos casos se te pueden asustar y decir, Dios mío, ¿qué te voy a dar? ¿No? Claro, sí. Y darles pautas muy concretas, muy sencillas. O sea, yo creo que eso relaja mucho el ambiente, decirle, mira, es un tema de salud, pero no te preocupes porque siguiendo estas pautas concretas sencillas lo podemos hacer y podemos Y así la comer, gente, ¿no? claro, eso es. Y también nos preguntan puntos de venta de Share en el extranjero. Bueno, no sé si tú antes de ir a un sitio buscas puntos de venta, o, aparte de restaurantes, ¿no? También pues el poder comprarte tu comida y hacértela en tu apartamento o llevarlas así un poco de picnic. Suelo buscar de todo. Eso, pues yo que sé, si hay algún supermercado o algún tipo de, no sé, herbolario, tienda especializada o lo que sea. Y además, dependiendo del destino, sobre todo para traerme cosas. Cosas que no hay aquí. Cosas que no hay aquí. Por ejemplo, en Roma me pasó eso. Es decir, cerca cerca del Vaticano hay una tienda que, o sea, especializada en productos sin gluten que tiene un montón de productos que aquí no hay. Luego, por ejemplo, viene muy bien saber cosas como que en Italia los productos sin gluten se encuentran muy habitualmente en farmacias. De hecho, yo he encargado a la gente, antes de que llegara el ondulé aquí, yo le llegué a encargar a la gente. El ondulé que ya ha llegado. Pásate por una Pero farmacia. fuiste una de las primeras que lo probaste, pero no aquí en España, sino que todo el mundo, claro, diste ahí un poco el momento de yo ya lo he probado, está buenísimo. Sí, y eso, me parece que además eso, hacer un poco de turismo gastronómico, ¿no? De decirte, mira, aprovecho que estoy allí, que consigo a lo mejor variedades de pasta o de lo que sea que no se consiguen aquí, o panes distintos, me parece muy, pues muy útil y aprovecho la ocasión, sí, sí. Perfecto. Bueno, quiero aprovechar también, hablando de eso, de los destinos de Roma, que en nuestra web, en Share, tenéis unas propuestas disponibles de rutas por distintas ciudades como Milán, como Barcelona, como París, Viena, Dublín. Incluso también tenéis como rutas por países como Portugal, o incluso si queréis hacer un Interrail, ejemplos de personas que han hecho este viaje y que está muy bien para que tengáis una previsión antes, una planificación. Esto puede ayudaros. Qué guay, la verdad es que, bueno, nosotros, por ejemplo, los blogs siempre también nos vamos de Una viaje a mucho. algún lado y volvemos y contamos nuestra experiencia allí donde hemos estado, porque al final, pues, todo aporta y todo va sumando. Lo único es lo que decíamos, ¿no? Asegurarnos de que la información esté actualizada, porque desde que yo fui a algún lugar, Claro, eso está claro que siempre siempre hay que actualiza. estar, sí. También nos preguntan sobre las líneas aéreas. Si crees que controlan muy bien los protocolos de contaminación, ¿te has encontrado algún caso de que te han dado de comer excepcionalmente o fatal no me han dado de comer? Entonces, un poco, sin decir evidentemente las marcas, pero sobre todo que eso, en las compañías aéreas, ¿qué opinión tienes y sobre todo qué consejos das cuando viajan en avión? Bueno, la comida de avión no se caracteriza especialmente por ser un menú de 5 tenedores, ¿no? Sí, Entonces, ni con bueno, gluten ni sin ni con gluten. gluten ni sin gluten. Entonces, bueno, hay que conocer las limitaciones y tal. Ante todo, por mucho que pidamos opciones sin gluten, siempre nos tenemos que llevar la comida. O sea, eso es indiscutible, porque no sabes si de repente se les ha olvidado tu comida, si es incomible, si lo que sea. Entonces, siempre un viaje de 8 horas, te vas a quedar sin comer o sin cenar, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, siempre te llevas algo. Que luego te ponen comida que te lo puedes comer y sin ningún problema, vale, pues esa comida que tú te has llevado, pues ya la tienes para tu destino y ya está, no hay ningún problema. Sí que es verdad que varía mucho la oferta en las aerolíneas, según la aerolínea, y según el aeropuerto de origen, ¿vale? Que es donde se gestiona la comida. En trayectos cortos, inferiores a 3 horas, no solemos tener casi nada, no nos dan ni una pieza de fruta. pero en trayectos superiores sí que, o sea, de más de 3 horas sí que te suelen ofrecer. Es verdad que ha habido casos en los que se ha visto pues, en las páginas web de los caterings y estas cosas que se lavan un poquito las manos, dicen yo no te puedo garantizar. Por si acaso.
Ya. Sí, que no Está te lo ahí la dan ahí. cuestión, sí, no te... Y con el tema, por ejemplo, que ya que han preguntado por con las campañas, o sea, con las compañías aéreas, de aduanas, eso cómo puedes avanzarte o cómo puedes buscar información de puedo pasar esta comida, Vale. no me van a poner problemas. Vale, hay que diferenciar dos cosas en cuanto a lo que nos podemos llevar encima en un avión. El control de seguridad de aquí, es decir, que nuestra comida o nuestro equipaje de mano en general tiene que cumplir la normativa del control de seguridad de origen, tema de líquidos y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si hay que llevar un potito para un bebé, sí que es verdad que se puede pasar, pero pasa por unos controles específicos, pero bueno, que tenemos que tener en cuenta que respecto a la comida, tú en un control de seguridad local puedes pasar cualquier cosa mientras cumpla la normativa de seguridad, pues de cuestiones afiladas, de líquidos y todo eso. Ahora bien, otro tema es meter comida en otro país, ¿vale? Entonces, dentro de la Unión Europea, por ejemplo, no suele haber mayores restricciones, ¿no? Pero hay otros países en los que no puedes llevar cosas como productos frescos, carnes crudas o curados como los jamones o los quesos. Entonces, antes de organizar el viaje, lo que tenemos que hacer es ir a la página web de la embajada del país de destino e informarnos de cuáles son las restricciones de cosas que podemos, ya no solo respecto a alimentación, sino a otras muchas cosas del país al que vamos a viajar. Por ejemplo, yo que sé, si te vas a Argentina, oficialmente no puedes meter jamón, por ejemplo, ¿no? Eso. Entonces, siempre buscar en la página de la aduana, de la embajada. De la embajada. Y también nos preguntan si descartarías algún destino. La verdad es que no me gusta ver esa limitación. Lo único que creo que tenemos que ser conscientes es que dependiendo del destino vamos a tener un viaje más gastronómico o menos gastronómico. Yo, por ejemplo, a mí me diagnosticaron en el 2010, en octubre de 2010, y yo ya venía con la idea en la cabeza de que al año siguiente, en junio o julio, me iba a ir a vivir a México, que me iba con una beca. Y yo no me planteé que no pudiera ir por la celiaquía. Ya, pues bueno, ya estando allí me las arreglaría. Es verdad que la gastronomía mexicana la probé poco y nada, Claro. pero no cambió la experiencia por nada del mundo. Entonces, al final dices, bueno, pues si, por ejemplo, pasé un mes, es verdad que estuve con una beca, estuve estudiando, pero sí que tuve un mes de estar de viaje y no comía por ahí, sino que eso, llegaba a un albergue en el que me pudiera preparar un tupper de comida a primera hora, pudiera desayunar algo, fruta, un café o lo que fuera, y tiraba con el tupper. Y vamos, si yo comerme un tupper en las ruinas... Claro, y que es distinta forma de hacer turismo, claro, y te lo tienes que plantear así. Sí, al final un viaje se compone de muchas cosas, ¿no? De muchas experiencias culturales, gastronómicas, de todo tipo, y entonces pues habrá destinos en los que te tendrás que fijar más en la parte de la experiencia. Sin descartar ningún destino, No. perfecto. También nos preguntan sobre destinos sin gluten con niños. No, claro, no sé si no has viajado con niños, pero bueno, sí que igual tienes alguna experiencia o algún consejo para dar cuando viajas con niños sin gluten. Yo lo que sí me centraría mucho es en buscar un destino fácil, porque entiendo que un lugar en el que un niño pueda comer sin demasiadas complicaciones, pues eso, como Italia, por ejemplo, y organizar mucho y muy bien lo que son los descansos, los ritmos que vamos a llevar, pero realmente como cualquier niño. Es decir, yo básicamente eso sí que me iría a destinos fáciles o algún hotel en el que sepamos que lo tienen todo controlado, ese tipo de cosas, porque realmente irse de vacaciones con niños no es para estar peleando, sino para estar disfrutando todos y que no lo pasen mal ellos tampoco, ¿no? También nos preguntan cómo pueden saber si un destino es favorable con la celiaquía, es decir, si hay alguna manera de buscar o alguna manera de facilitar el decir, bueno, pues como quiero que sea fácil viajar sin gluten, ¿dónde puedo buscarlo? Yo creo que el mejor contacto que podemos tener para estas cosas es la Asociación de Celíacos. Si no existe, mala señal. Ya no es muy favorable. ya es señal de que muy extendido, Sí. mucha conciencia sobre el tema no tienen. Y entonces, una vez tenemos el contacto de la asociación, si existe, es escribirles por correo, además en la web de FACE o en la web de la Asociación de Celíacos Europea, podemos encontrar los contactos de asociaciones de por todo el mundo y escribirles, pero con toda la tranquilidad del mundo, y contarles, oye, tengo idea de irme de viaje tal, viajo con niños, no viajo con niños. Por ejemplo, yo estuve viviendo en Varsovia
y vamos, además es que fue muy poquito tiempo el que tuve para planificarlo, ¿no? Tuve una entrevista de trabajo el 10 de febrero y el 28 estaba allí, ¿no? Entonces les escribí por correo y súper amables en inglés y súper amables me contestaban y cuando estuve yo allí también yo qué sé, si tenía dudas sobre cómo se leía algún etiquetado allí, porque ya sabemos que esas cosas varían de unos países a otros. Me contestaron, vamos, con absoluta amabilidad y me fueron de grandísima ayuda. Sí, sí. Sí, que es una manera de ayudarte antes de... Claro, sí. Mamen Martínez dice que su hija va a ir a Inglaterra y si hay opciones sin gluten en Inglaterra. Inglaterra es uno de los destinos, vamos, la que llamamos la mejor triada sin gluten de Europa, ¿no? España, Italia, Inglaterra. Lo que sí que es verdad es que por muy favorable que sea un destino, como pueden ser estos tres, ¿no? Siempre hay que planificar, ¿no? Inglaterra es eso, es un buen destino. Y ¿hay opciones? Hay opciones, la asociación de celíacos funciona muy bien, hay restaurantes, hay un montón de productos en los supermercados, está muy bien. Por supuesto, siempre planificando y organizándose todo lo que se pueda de antes. Desde el inicio preguntar eso, lo que has dicho, en la asociación, buscar, pero vamos, que hay productos y hay restaurantes y no, sí. no va a tener ningún problema. Sí. Vale, más preguntas. Yamila Cochetti, ¿dónde comprar las bolsitas para la tostadora? Como hemos hablado antes de que hay que llevar, pues sí que te preguntan dónde poder comprar las bolsitas. Bueno, yo las bolsitas que uso siempre son las de Kit Nature, que además tienen distintos formatos, ¿no? Como más cuadradita para sándwich, ahora han sacado una de bocadillo, una de barra, bueno, distintas. De pizza, tal. Y están en su página web, están en kitnature.es, creo que es. Y tienen, vamos, además tienen un pack de viaje con sus cosas, así vale, que... creo que esas bolsas son reutilizables. Son reutilizables hasta 50 veces, además. Vamos, que tiene para, claro, que además también, bueno, de hecho, vamos, que contamina menos y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro. bueno, bien, es una buena opción, incluso si estamos, yo que sé, si en casa... De hecho, es una cosa que cuando voy a visitar a mi familia o a mis amigos, tengo bolsas repartidas por el mundo. Claro, sí, porque claro, no tienes una tostadora en claro. todas las casas a las que vas. O sea, por ejemplo, el año pasado visité a mi hermano que vive en Suiza y yo me fui con mi bolsita y ahí se la dejé, ¿no? Y ahí se quedó y ahí la quedó. Perfecto. Luciano nos pregunta cuál es el mejor destino para los celíacos. No sé si tienes tu ideal, pero tu comentario. A ver, cada persona yo creo que es diferente, sí. pero ella te pregunta cuál es el mejor destino. A ver, yo para una persona recién diagnosticada que diga, quiero descansar, quiero despreocuparme, quiero no sé qué, mire Italia. Aparte porque yo tengo especial debilidad por Italia, ¿vale? Es bonito, se come bien. Es bonito, se come muy bien, los helados están muy ricos, hay una cadena de heladerías repartida por toda Italia que todo sin gluten, o sea, es maravilloso. Pero sí que es verdad que, bueno, que si tenemos un presupuesto un poco más ajustado dentro de España, Asturias es muy buen destino. Hay una gran incidencia de celíacos en Asturias. Hace poquito estuve en Logroño y en la calle Laurel, pues lo mismo, miras así, todo sin gluten, sin gluten, sin gluten. Es verdad que hay algunos que no tienen sin gluten y además acaban de sacar un proyecto entre la Asociación de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, vamos, una guía Logroño sin gluten y de hecho tú vas a la oficina de turismo y allí está la guía, o sea, es muy curioso que sí, que tiene esa facilidad. Claro, y que en la oficina de turismo, es que debería pasar en todos los sitios. Claro, es algo que debería ser normal, aunque... Claro, y luego ciudades grandes, Madrid, Barcelona, y además en Madrid concretamente, que es lo que tengo más explorado porque ahora vivo allí, tienes restaurantes muy distintos, tienes japonés, etíope, mexicano, tienes como un poquito de todo, ¿no? Entonces, todas posibilidades y todas sin gluten. Y todas sin gluten, sí. Y nos preguntan también dónde nunca irías. Me imagino que es lo mismo que cuál descartarías. Has dicho que no descartarías ninguno. Yo no descartaría ninguno. No hay ningún sitio que dirías no iría. No, ya digo, haría falta organizarse el viaje con más paciencia, con más tal y sí, invertir más tiempo en prepararlo, pero luego disfrutarlo como has dicho. Vale, y por ejemplo, en temas de transporte, autobuses, ya hemos hablado de las compañías aéreas, pero en los trenes, por ejemplo, otro medio de transporte que también puedes utilizar para viajar de un sitio a otro, ¿qué consejos también darías en viajes largos? En viajes cortos doy por hecho que puedes pasar sin comer. La verdad es que, bueno, trenes o concretamente los trenes, eso como no tienes paradas, ¿no? Es lo que hay en el tren y ya está. Claro.
Sí que me parece que por lo menos en España la oferta que hay dentro de los trenes está bien pues para salir del paso, ¿no? Tipo, he llegado corriendo a la estación, No llevo mi kit. no llevo mi kit, tengo que comer algo, lo que sea, y se puede salir del paso, es decir, no te vas a morir de hambre. Así como para hacer una comida súper completa, Claro. mal. Eso sí que es verdad que hay en las clases preferentes de algunos trayectos que también hay que averiguarlo y está todo perfectamente detallado en la página web de Renfe. Tú puedes pedir con la suficiente antelación, cuando compras el billete puedes pedir el menú sin gluten. Ah, ¿vale? muy Entonces te bien. dan tanto para desayuno, por ejemplo, para Depende de tal, la hora que te toque. lo que te corresponde, sí que te dan una opción sin gluten. En autobuses yo me encargaría sobre todo de fijarme dónde se hace la parada de parada. servicio, y también en las clases, o sea, no sé cómo se llama, pero sí como las Sí, clases el plus. preferentes o tal, también te ofrecen en algunos de ellos opciones, un menú sin gluten. Sí, sobre todo ante todo llevar monoporciones, los aliños, los ondule, algo, Sí, ¿no? algo picos, unos picos. que siempre te pasan y te... Sí. Por ejemplo, también nos preguntan si sabes si hay hoteles gluten free. Sí si que- existe, yo creo que esa categoría, no Sí, lo sé. sí que o sea, completamente sin gluten, no, Eso pero es. que sí que sean muy fáciles de tipo, me voy de vacaciones, no me quiero preocupar para nada y no quiero dar explicaciones. Eso es. Sí que los hay. De hecho, hay varios de ellos que están validados por FACE, no sé si están recogidos en la página web de FACE, sino en la aplicación Eso seguro, y sí. Que sí. te sientes segura de que conocen tu enfermedad con el gluten free y vamos, va a estar Y seguro. sobre todo es el descanso, que yo nunca, la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de estar en uno de estos, y hace poquito estuve en uno de ellos y o sea, para mí fue increíble el decir, es que estoy de vacaciones del gluten, o sea... Desconecto desconectado. de tener que explicar y de tener que Sí. informar. También nos preguntan si sabes si hay en los cruceros posibilidad o opciones sin gluten. También hay algunos cruceros que tienen acuerdos con las asociaciones. Por supuesto, en todos los medios de transporte, vuelos, cruceros y eso, hay que insistir Avisar. mucho, pero mucho. En el momento de la compra, 72 horas antes, mínimo 72 horas antes, y en el momento de hacer el check-in, embarcar o lo que corresponda. Así que los hay. De hecho, hay algún crucero que colabora mano a mano con la Asociación de Celíacos Italiana, que es muy seria y Sí. funciona muy bien. Entonces, bueno, sí que hay opciones, Sí hay que que encontrarlos, sí que están. Sí. Sí, que igual pues eso, la búsqueda es más O sea, exhaustiva. además ellos anuncian, ¿no? Por supuesto que se anuncian como Como tal, sin claro, gluten. son los primeros interesados. Eso es. Sí, por ejemplo, tú cuando vas a una ciudad y quieres buscar un restaurante, utilizas sobre todo las asociaciones, Sí. utilizas aplicaciones y sobre todo lo que hemos hablado, los grupos que las experiencias de otras personas que comen sin gluten pues son válidas, lo que más válido para vosotros, claro. Sí, a mí la verdad es que me gusta apostar especialmente pues, por todos los lugares que estén validados por una asociación, por un lado por la garantía de seguridad que me ofrecen, obviamente nunca bajo la guardia, es decir, yo siempre voy y me identifico como celíaca según entro, según pido la carta, según pido cada plato, según me traen cada plato, o sea, en todo Eso momento, porque nunca sabes cuándo se pueden despistar, ¿no? Sí, un despiste. Por la seguridad, y segundo porque también me parece que hay que apoyar a estas empresas o estos restaurantes que apuestan más, o sea, que van un paso más allá, ¿no? Ya no solo ofrecen opciones, sino que dicen, es que quiero ofrecerte garantías, ¿no? Quiero que estés seguro aquí. Entonces, bueno, yo siempre tiendo a apostar por ellos, la verdad. También nos comentan cómo haces para mentalizarte de que tu viaje va a ser sin gluten y cómo tú lo haces. O sea, algún consejo para mentalizarse, mi viaje va a ser sin gluten y tengo que viajar sin gluten. Entonces, no sé si hay algún consejo para que la gente, pues eso, me imagino que los recién diagnosticados, en el momento de acabo de ser diagnosticado y en un mes me voy de vacaciones, ¿cómo te mentalizas o qué consejo les das para que se animen a ello, a viajar? Yo llevo subida a un avión desde los 2 años. Has viajado siempre. Entonces, para mí no es una opción por cuestión de celiaquía. Otra cosa es que, bueno, que por circunstancias de la vida, en unos momentos u otros, puedas viajar más o menos, ¿no? Pero para mí no es una opción que una cosa así me limite. O sea, obviamente, pues va a ser más difícil en algunos aspectos. Pero siempre hay manera, siempre Eso se es. puede buscar la manera. Que no es una y- limitación sí. para dejar de viajar porque te acaban de diagnosticar. Aparte de que lo peor que te puede pasar es pues eso, que estés una semana comiendo pechuga a la plancha y lechuga y fruta. Y fruta, que eso en cualquier En sitio, cualquier vas sitio a va a ir muy encontrar. bien, sí. Nos pregunta Miriam Nicolás que si sabes si los precios fuera de España son más caros en el sin gluten. Sí, de hecho, recuerdo que en Italia concretamente
el mismo producto a lo mejor costaba un 50% más allí que aquí. Varía mucho entre la oferta que haya en el país, la variedad. Es que, por ejemplo, aquí mismo en España, en los últimos años, yo en 9 años que llevo en esto, yo he visto cómo han bajado los precios un montón. Por supuesto, siempre queda más por hacer y todo, pero ha sido básicamente porque ha ido aumentando mucho la oferta, ¿no? Hay más variedad de productos, ha mejorado las materias primas, ha habido muchas mejoras en muchos sentidos que han permitido bajar los precios. Obviamente, si otros países están menos avanzados en ese sentido, va a salir les falta más, camino por recorrer. Nos preguntan también qué alimentos son los más prácticos para llevar de viaje. Bueno, porciones o... Bueno, los picos, por Dios, que no me falten. Que la bolsita que es como... La bolsita, sí. Yo sí que me suelo llevar frutos secos crudos porque son muy energéticos, son saludables y te sacian. Para mí, concretamente, este pan es el pan de viaje, Sí. que son 5 rebanadas bastante consistentes, que por ejemplo para un desayuno te hacen la tostada del desayuno, o para estar, no necesitan tostado, entonces a lo mejor estás en un restaurante en el que no te ponen pan y tienes una salsa o lo que sea que quieras acompañar y lo puedes comer sin problema. Siempre digo, oye, ¿te importa que traigo mi pan, lo saco, tal? Nunca suelen tener problema. Sí, que al final siempre lo llevas contigo y lo puedes utilizar para distintas... Sí, sobre todo es eso. Para mí es, a la hora de llevarme panes, por ejemplo, es muy importante que se puedan comer sin tostar, porque aunque te lleves tu bolsa a la tostadora y todo eso, y a lo mejor te pueden hacer el favor de tostarte algo en un restaurante, pues mira, si te lo puedes evitar, también está muy bien, ¿no? Chocolate de 70 o 85% de cacao, que también con un cuadradito te quitas ese gustito de comer algo dulce. Astor Álvarez nos pregunta que qué consejo le darías a un niño de 8 años que va a viajar. No te pillo tan pequeña el diagnóstico, pero me imagino que tú te pones en la situación de si con 8 años te hubiese tocado viajar y con una dieta sin gluten. ¿Algún consejo para esos niños? Sobre todo, enfatizaría mucho en que son unas vacaciones, que es una cosa para disfrutar, y creo que sería muy interesante preparar con ellos el viaje, es decir, involucrarlos de alguna manera en, oye, vamos a ver dónde podemos comer, qué podemos hacer, cómo... Yo, por ejemplo, ¿no? Si nos fuéramos, ya digo que de entrada buscaría lugares amigables, ¿no? Con el tema del sin gluten, pero por ejemplo, yo qué sé, imagínate, ¿sabes la ilusión que le puede hacer un niño? Decir, oye, mira, aquí hay una heladería en la que vamos a poder tomar un helado, y el niño, vamos, que va a pasar el mes entero diciendo, pensando en esa heladería, esa heladería, ¿no? Eso es, involucrarlos en el viaje y ver que es fácil, que... Y aparte les va a dar muchas herramientas para el día de mañana. Para el día de mañana, que al final van a tener que seguir viajando sin gluten. También nos preguntan si echas de menos algún producto para celíacos cuando viajas. ¿Cuándo? Sí, en plan, yo creo que lo que quieren preguntar es, cuando estás en tu casa puedes tener un poco a de mano todo. Cuando viajas echas de menos algún producto, pero bueno, has dicho que te llevas pan, has dicho... Claro, es que realmente si sé, precisamente mi kit de productos que yo me llevo son las cosas que sé que voy a echar de menos, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo no tengo tanta costumbre de comer galletas, pero si una persona acostumbra a desayunar galletas y si va a ir a algún lugar y le va a faltar algo por no poder desayunar galletas, que se las lleve. Que se las lleve. O sea, que al final eso es, tu kit de supervivencia, tú tienes que intentar meter lo que tú vas a echar de menos. Eso es, está muy basado en tus propias costumbres, realmente. Entonces, bueno, si tienes esa costumbre y por ejemplo, hay gente que le pone de muy mal humor no poder desayunar lo que desayuna siempre o como siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, que no te amargues el viaje, vamos. También nos pregunta Astor, bueno, va a viajar a Tailandia. Si sabes cómo está allí el tema del gluten free, no sé si has viajado a Tailandia. No, no tengo la oportunidad, pero sí que hay otros compañeros bloggers que sí que han estado viajando por allí, así que yo buscaría Tailandia sin gluten, Tailandia gluten free y en tailandés. Y en tailandés. Sí que deciros que nuestra web, lo de las tarjetas, seguro que está en tailandés. El tailandés está. Sí, sí que está. Entonces, pues simplemente te lo descargas o te lo imprimes y así como ya tienes un pasito adelantado, de facilidad cuando llegas a algún sitio. Hace poquito que estuvo una chica que es nutricionista, a la que sigo por redes sociales, Julia de No sé qué cenar, que ella es vegetariana, es vegana.
Y entonces mostraba fotos de las cartas en las que, vamos, de los sitios en los que estaba y había bastantes cosas bien identificadas, así que bueno, parece ser que tan difícil. Eso es, si hay cosas identificadas, si tú vas con tu información y encima prevés y buscas ya antes, es como, se une que no vas a tener ningún problema en viajar a Tailandia o a donde tú quieras y no hay ningún problema, ¿no? Y, por ejemplo, los consejos así para Sudamérica o algún consejo más específico, por ejemplo, hemos puesto Sudamérica, pero eso, porque has viajado a Sudamérica, eso sí que... Siendo celíaca, ¿no? ¿No? No, lo que pasa es que lo sé mucho porque mi tía Así está allí, mi hermano lo diagnosticaron allí, entonces sí que estoy un poco puesta en cómo funciona. Mi hermanita, que es celíaca, sí que estuvo viendo también en Brasil, entonces bueno, y tengo bastante contacto, ¿no? Una cosa que varía mucho de unos países a otros es el tema del etiquetado, de la normativa del etiquetado y todo esto. Entonces, por ejemplo, en países como Argentina o en Chile o en Brasil, todo para ser sin gluten pone sin gluten, tiene que poner sin gluten. Entonces, una sal, un aceite, sí. tiene que poner sin gluten para garantizar que el concepto de genéricos, para que nos entendamos. Sí, no... aunque por su naturaleza sean sin gluten, tiene que estar etiquetado Eso sin es decir, gluten. aquí por ejemplo una sal no la vamos a encontrar etiquetada sin gluten porque se considera un producto genérico, ¿no? Ahí ese concepto no existe y hay que buscarlo etiquetado sin gluten. Lo mismo, contactar con las asociaciones y ver un poquito cómo está el tema allí. Por ejemplo, en Argentina existe ahora mismo la ley celíaca, bueno, ahora mismo ya hace tiempo que ya la tienen, vamos, que hicieron un primer paso, sí que tiene cosas que mejorar, ¿no? Y todo esto, pero bueno, eso que abarca cosas como el tema de la Más oferta en información, más restauración y leyes. demás, sí. Silvia nos pregunta si ponen problemas en algún aeropuerto, o sea, o te has encontrado problemas al llevar producto. Siempre y cuando en lo que es el aeropuerto cumpla con la normativa de seguridad, como la que tiene que pasar cualquier persona, no hay ningún problema. Es decir, tú te puedes llevar tu tupper de comida, siempre y cuando, por ejemplo, no sean líquidos, ¿no? Sí. No te vas a llevar un caldo, por ejemplo. Pero te puedes llevar un sándwich, te puedes llevar lo que sea. Lo que decíamos antes, ¿no? Lo más peliagudo es cuando llegas. Si por ejemplo, en un país no se permite que se meta fruta y tú llevas una manzana y que no te has comido en el avión, oficialmente tú no la deberías meter en el país. Otra cosa es que pases por la aduana y, y nadie se dé cuenta, ¿no? Pero sí, oficialmente la restricción es más en la aduana al llegar y de seguridad del vuelo. Esto. También es verdad que tú, una vez pasas el control de seguridad, puedes comprar de todo en el otro lado, ¿no? En el duty free. También nos preguntan si hay talleres para celíacos en el extranjero. Es curiosa la pregunta, me parece curiosa. Debe de haberlos, es decir, así como hacemos nosotras, como tú haces, nosotras claro hacemos que talleres sí. de cocina aquí. Sí que es verdad que nosotras, bueno, el taller sin gluten, que somos Raquel de Celiaquines y yo, recibimos muchos alumnos de fuera en nuestra escuela online. Tenemos, fíjate, o sea, sí, es decir, tenemos alumnos que incluso, porque es verdad que nuestros talleres están muy enfocados a España por los ingredientes que podemos conseguir aquí, ¿no? Entonces hay países en los que, por ejemplo, en Argentina o en Uruguay, hay ingredientes que son más difíciles de conseguir que aquí, como el psyllium o cosas así, ¿no? A lo mejor el sarraceno. E incluso con esas limitaciones hay bastante gente que hace nuestros talleres online desde el extranjero. Desde online. Genial. Y bueno, nos pregunta también Carolina, ¿algún consejo para viajar a Turquía? En Turquía tampoco he estado. Es lo que hablamos, destinos concretos. Mismo. Destinos concretos es información de las asociaciones, en los blogs y en las comunidades. De hecho, creo que en el grupo de Facebook que tenemos, hay algún documento de Turquía. Mari y Laia nos preguntan cuál es tu restaurante favorito en Roma. En Roma. A ver. Ay, es que no, te puedo decir uno en Nápoles, pero en Roma es que hay muchos. Sí, es que hay muchos. Es que yo en Roma me quedo más con los helados. ¿Cuál es? ¿Y los helados, cualquier helado italiano? La cadena de heladerías que está repartida por toda Italia, que yo ya la conocía de antes de ser celíaca, que es Grom, maravillosa. Pero en Roma hay una heladería que se llama Fata Morgana, que está riquísima, que también es todo sin gluten y es así. Bueno, sí. en el restaurante ya tiene los helados favoritos. Sí. De todas formas, en mi blog tengo un mapa con todos los lugares que yo conozco.
tanto del mundo en general como uno específico de Roma, De con Roma. en el itinerario que hice cuando me llevé a mi abuela allí y Eso todo. O sea es. que Roma sin glutenismo en Google y funciona Eso muy es bien. importante, eso es buscar. Enrique nos pregunta si conoces muchos celíacos cuando viajas, si conoces a gente A celíaca. gente celíaca por ahí no, la verdad es que no, a menos que haya sido un evento de Sí. celíacos o de blogueros celíacos o de lo que sea, que sí que me ha pasado. Concretamente estuvimos hace 3 años en uno de Shar, y claro, conocí a chicas de Alemania, de Francia y tal, y me contaban mucho cómo funcionaban Claro, las es que cosas ahí por es allí. como un intercambio de información Claro. de cómo te sientes cada una En su país, en cómo su funciona, país. sí. Eso es una cosa también muy interesante, aparte de contactar con las asociaciones y demás, escribirle a los blogueros de los países a los que vamos a ir también es, vamos, yo recibo correos de gente Que va a venir que aquí. viene para aquí, que me escriben, vamos, o sea, te suelen escribir en inglés vamos, y estamos encantadísimos de ayudar como a cualquiera que nos pregunte por información aquí, ¿no? Entonces, que de verdad, que nadie tenga vergüenza en preguntar por esas cosas. Estamos recibiendo muchas preguntas, pero recordar que también podéis mandar vuestras preguntas al email para que, bueno, si no nos da tiempo en este ratito, podamos responder todas las preguntas, que estaremos encantados de todas las preguntas que nos mandéis, intentar responderlas. Y bueno, como ya os hemos dicho, en nuestra web tenéis un montón de propuestas de distintas ciudades y distintos países, y en la web, como acabas de decir, por ejemplo, de Roma, en tu web, pues el ir buscando ya, pues eso, recorridos o rutas que ya haya hecho tú, Dani, o que haya hecho otra persona, y entonces aprovecharse y seguir y coger información, ¿no? A ver, vamos a tener más preguntas. ¿Cuáles son los principales blogueros internacionales? Tú, la primera, no, vamos a ver ese. Si conoces algún bloguero internacional, o cuáles son los principales, o dónde buscar blogueros internacionales para eso, yo imagino que para ponerse en contacto con ellos y que les pedir ayuda. Vale, voy a empezar por los de España, que viajan mucho, ¿vale? Los chicos de Trotamundo sin gluten, aparte de que son, vamos, absolutamente amorosos, se hacen unos viajezotes de estos de que, pues eso, que se van a Tailandia o que se van a Marrakech, tal. En Marrakech estuvo hace poquito también Celi Cooking. Otra chica que también, bueno, viaja además recientemente a Nueva York, fue Manualidades sin gluten, Adriana, y Elena de Disfrutando sin gluten también tiene muchos viajes, y ella tiene niños, entonces para lo del tema de viajar con niños, Adriana de Manualidades sin gluten también. Lo que pasa es que sus hijos no son celíacos, es ella la celíaca. Pero bueno, para el tema de viajar con niños, las mamis blogueras van muy bien. Luego, en Inglaterra está Becky Excel, que concretamente estuvo en París el año pasado, más o menos por estas fechas, y hizo ella es más youtuber que bloguera, hizo una super guía de lugares, no solo en los que comer sin gluten en París, con opciones sin gluten, sino exclusivos sin gluten, tipo pastelerías francesas, esas con sus baguettes y sus croissants. Que todo era sin maravilloso. gluten, maravilloso. Luego hay otro chico que creo que es estadounidense, o no sé si es australiano, que se llama Gluten Dude, que es Gluten Dude, se escribe. Que ese chico está también bastante por Es importante Twitter. saber, Sí. conocer. Nos comentan también si conoces alguna guía de viajes que tenga sección para celíacos, alguna guía, no sé si online o de papel, que tengan como un apartado de... No, yo creo que eso es una tarea que tenemos pendiente. Claro, bueno, a ver, siempre en el libro siempre pueden apoyarse, sí, pero ¿no? por ejemplo, yo que sé, creo... una Lonely Planet que tuviera marcada las cosas sin gluten sería maravilloso. Bueno, propóntelo, porque sí. o sea, que al final eso lo necesitáis, o es algo que... El problema de la información, o sea, en tema de la restauración, estas cosas cambian con mucha facilidad, ¿no? Con mucha frecuencia. La restauración, pues eso, hoy cierran, hoy abren, esas cosas. Entonces, una guía en papel que esté actualizada de los restaurantes en los que se puede comer, es que es complicadísimo. Yo lo veo muy complicado. Sí, es muy difícil. Entonces, en ese sentido, yo creo que con lo que tenemos digitalmente es más fácil tener una información fiable. Bueno. Ya llegamos al fin de nuestro Share en directo. Yo creo que hemos resuelto un montón de dudas, que has ayudado un montón a nuestros seguidores, porque bueno, para eso te queríamos hoy aquí, ¿no? Para que ayudaras a todos nuestros seguidores que tenían un montón de dudas de cómo viajar, y que seguramente estaban planificando sus vacaciones y les has dado unos consejos fantásticos.
Simplemente recordaros que podéis escribir en el email todas las preguntas y dudas y además entrar en nuestra web donde podéis encontrar tanto las tarjetas con las preguntas, o sea, con las frases en todos los idiomas y las rutas. Y además recordaros que si os suscribís a nuestra newsletter tenéis un montón de novedades, tenéis promociones y todo eso os ayuda también a vivir sin gluten más fácilmente. Nos despedimos, sentimos si no hemos podido responder alguna de vuestras preguntas, pero en cuanto podamos os las respondemos por email. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, a ti también, Dani, Gracias por estar, por toda la invitarme. información y por este rato tan bueno que hemos pasado. Recordar activar vuestras notificaciones para enteraros cuando va a ser nuestro próximo Share en directo. Y nada, nos vemos muy pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. A ti.